Muy buenas tardes, tengan estimados alumnos. Los saluda de nueva cuenta la doctora María Catalina Domínguez Nájera y en esta ocasión abordaremos nuestra segunda cápsula informativa, retomando los textos informativos. Y para ello es importante recordar que dentro de los textos informativos se encuentran las glosas. Las glosas en los textos primitivos podemos encontrar las glosas emilianeses y silenceses, y que estas eran anotaciones escritas dentro de los márgenes o entre líneas de manuscritos antiguos para poder explicar o aclarar el significado de las palabras o pasajes difíciles. Estas anotaciones se escribían a menudo en lengua romance y eran importantes porque servían como testimonios tempranos al idioma español, pero también a otras lenguas romances, así como también al vasco medieval. Dentro del contexto de las glosas se encuentran primeramente los textos primitivos, que hacen referencia a aquellos manuscritos antiguos, especialmente aquellos hechos en latín, que necesitaban aclaraciones para poder ser comprendidos por los lectores de su época. De igual manera, al hablar específicamente de glosas, eran aquellas notas explicativas que se añadían a un texto original para poder darles este entendimiento. Cuando se hacen referencia a las glosas emilianenses, estas se encuentran en un códice latino del siglo IX llamado Aemilianesi 60 y son importantes porque eran uno de los primeros testimonios del castellano y que también incluían anotaciones en euskera. Por consiguiente, al hacer referencia a las glosas silences, eran estos códices latinos del monasterio de Santo Domingo de Silos y también eran importantes testimonios dentro de la lengua romance. La importancia de las glosas era precisamente porque eran los primeros testimonios, puesto que eran cruciales para poder conocer la evolución de las lenguas romances, incluyendo, claro está, el español a partir del latín. También servía para una comprensión de textos antiguos, porque permitía a los investigadores modernos poder entender mejor los textos latino-medievales y también la forma en que se utilizaban y comprendían. De igual manera, es importante para el estudio de la lengua, ya que las glosas ofrecen información valiosa sobre la evolución del léxico, sobre la gramática y la pronunciación de las lenguas romances en sus primeras etapas. De igual manera, son importantes para poder comprender la historia de la lengua, puesto que las glosas son un parteaguas importante acerca de la historia de las lenguas romances y su relación con el latín vulgar. Por ello se dice que las glosas son estas anotaciones valiosas que nos ayudan a entender mejor los textos antiguos y poder conocer su proceso evolutivo en cuanto a las lenguas romances, especialmente para poder entender la nuestra, que es el castellano. Dentro de esta forma de reconocimiento de las glosas también son importantes porque son anotaciones hechas en textos antiguos, generalmente los márgenes o entre líneas, para poder explicar o para poder aclarar el significado de la palabra o frases que son difíciles de entender. Dentro del contexto de los textos primitivos, las glosas son especialmente relevantes porque representan los primeros testimonios escritos en las lenguas romances como el castellano. Las glosas son notas explicativas, como ya dijimos, que se añaden a un texto original y pueden ser escritas en el mismo idioma del texto original o también pueden ser escritas en otro idioma, generalmente una lengua romance en el caso de los textos latinos antiguos. Ahora, en textos medievales, las glosas eran comunes para poder aclarar términos latinos o para poder traducir pasajes oscuros. De igual manera, otra importancia es precisamente la grafía y los fonemas en el texto dentro de los textos primitivos. ¿Por qué? Porque en los textos primitivos la relación entre grafías, que son los símbolos escritos, y los fonemas, que son los sonidos del habla, pues son fundamentales para poder entender cómo se representaba la lengua de forma escrita. Los grafemas son las letras y combinaciones de las letras que corresponden a fonemas, pero que existe una relación o una relación la cual no es siempre directa o consistente dentro de textos antiguos, ya que pueden existir diversas formas de escribir un mismo sonido o también diversas formas de escribir una letra al momento de representar dentro del sonido mismo. Ahora, cuando hablamos de fonemas y de grafemas,
Los fonemas son las unidades sonoras mínimas que nos permiten distinguir la palabra. Por ejemplo, cuando hablamos del español, vemos que existe la pronunciación de la P y de la B. Entonces, son fonemas distintos que diferencian palabras, como por ejemplo hablar de pala, bala, ¿no? O sea, se puede escuchar muy similar, pero en la escritura, por una letra, pues cambia completamente el significado de la palabra. Ahora bien, cuando hablamos de los grafemas, son los símbolos escritos que representan los fonemas. Y en español, las letras son los grafemas, pero también pueden ser combinaciones de letras, como por ejemplo, hace referencia a la CH, ¿no? Que es che, y hace referencia a la doble L como Y, o le hace referencia a la QU, ¿no? Para poder, al momento de estructurar una palabra, poder vincularla y nos da otro tipo de sonido. Ahora, es importante también considerar la relación entre los textos primitivos. Dentro de esto radica como primer elemento la variación gráfica. ¿Por qué? Porque en textos antiguos era común encontrar variaciones en la forma de escribir un mismo sonido y esto podía deberse a la falta de una norma ortográfica unificada o también a la influencia de diferentes dialectos o errores al momento de escribirlo. Otro elemento que también pudo marcar un impacto, ¿verdad? Fue la correspondencia fonema-grafema, ya que las correcciones entre los sonidos y letras pues no siempre era uno uno, es decir, un mismo sonido podía representarse con diferentes grafemas. Por ejemplo, el sonido de la S puede escribirse con S, con C o con Z, ¿no? Casa. Ah, ok, puede ser casa de habitación o casa, yo lo estoy pronunciando, pero puede ser casa de cazar, ¿no? O sea, con Z. O puede darse también con C, ¿verdad? Entonces vemos que puede, por ejemplo, Cecilia, ¿no? Estamos hablando que el sonido es el mismo, pero la forma de utilizarla es diferente. O bien también en un mismo grafema pueden representarse diferentes sonidos. Por ejemplo, el hacer referencia a la X, que puede representarse como KS o como S. Ahora, cuando nosotros hablamos también de otro elemento importante dentro de los textos primitivos, son los documentos notariales. Los documentos notariales primitivos hacen referencia a los primeros registros escritos que eran elaborados por escribanos y notarios y que dieron origen a los protocolos notariales actuales. Estos documentos, que datan de la Edad Media y de la Edad Moderna, incluyen escrituras, actas o también otros instrumentos legales y se consideran como la base de la tradición documental notarial. Dentro de sus principales características se encuentran los escribanos y notarios, que inicialmente vemos que los escribanos pues eran quienes empezaban a recolectar los documentos, quienes iban evolucionando con el tiempo hacia la figura del notario y demás se le conocía como funciones más amplias de buena fe pública. Otro de sus características fue los formatos y los soportes, ya que utilizaban diversos formatos y soportes como el pergamino y el papel con diferentes tipos de letra, que fue primero la gótica, la procesal y luego entonces la humanística. Después, otra de sus características fue el registro y protocolo. ¿Por qué? Porque sus documentos se registraban en libros o protocolos y se conservaban en archivos notariales. De igual manera, otra de sus características era la función de fe pública, puesto que los documentos notariales tenían como objeto dar fe y legitimidad a los actos jurídicos como los contratos, como la compraventa, como los testamentos, que hasta nuestros días pues se les considera o reconoce la buena fe. De igual manera, otra de sus características era la variedad de documentos, los cuales incluían tanto escrituras, actas, inventarios, pero también otros documentos que tenían una relación con la actividad notarial. Vemos, estimados alumnos, qué tan importante es conocer estos textos primitivos, los alcances y todos estos elementos que le dan soporte para poder entender hoy en día cómo ha sido este proceso evolutivo de la lengua, pero no únicamente a través de la palabra hablada, sino también a través de la palabra escrita. Estos y otros temas importantísimos son los que vamos a continuar desarrollando de manera mucho más precisa en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario. Les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.